Hola, bienvenidos a otro video de nuestro curso de funciones de varias variables. Esta es la segunda parte. El índice de lo que estaremos dando en este video son derivadas parciales, diferenciabilidad, el gradiente, la diferencial, derivadas de orden superior y la regla de la cadena en una perspectiva general. Derivadas parciales. Sea f una función definida en el conjunto abierto de U de Rn y sea x perteneciente a U, se define la derivada parcial de f con respecto a su y-ésima variable en el punto x0. Cuando h tiende a 0 de f x0 más h por ei menos f de x0 sobre h, esta es la manera de sacar la derivada parcial. En otras palabras, las derivadas parciales de una función respecto a algunas de las variables de la función se calculan derivando la función pensando esta como si dependiera solo de la variable en cuestión, con las variables restantes fijas. Bueno, en este ejemplo tenemos una expresión dada que es la que aparece en pantalla, y lo que necesitamos para poder calcular las derivadas parciales es primero conocer la función f que queremos derivar, ¿no? Utilizando la definición que decía Mariana, pues tenemos, digamos, un incremento, que en este caso es h, que le podemos llamar diferencial, que es un pequeño incremento a una de las dos variables, pero solamente a una, ¿no? En este caso es a x, y de esa manera vamos a poder como identificar cuál es la variable que se está modificando o alterando al añadirle ese pequeño incremento, ¿no? Entonces, una vez que le quitamos esa h, podemos como reconstruir la función partiendo como de el límite hacia f de xy. De esta manera, pues vamos a tomar la expresión que tenemos arriba, quitándole la h, de manera que quede x al cuadrado por y menos 3xy, y bueno, eso va a ser la función que vamos a derivar posteriormente. Una vez que ya la conocemos, como mencionábamos antes, vamos a calcular su derivada parcial con respecto a una de las dos variables. Primero con respecto a x, y esto significa que en este caso la variable y va a fungir como una constante, de manera que vamos a derivar literalmente la función con respecto a x. De esta manera, pues tenemos la función original, que es x cuadrada por y menos 3xy. Derivándola con respecto a x, vamos a tener 2xy menos 3y. O sea, derivamos la 2x, o sea, la x cuadrada como 2x, y la 3x como 3. Y de la misma manera, o sea, análoga con y, nada más que en este caso vamos a tomar a x como la constante. Bueno, ahora les vamos a hablar de la diferenciabilidad. Como definición formal, se dice que la función f de u contenida estrictamente de los reales de dimensión 2 a r, definida en el conjunto u contenida en R2, es diferenciable en el punto x0 y y0 en u, si se dan las derivadas parciales de f en p, y si el residuo r de h1 h2, definido en la expresión, que es la que vamos a calcular y les explicaremos posteriormente, tiene la propiedad de que el límite cuando h1 h2 tiende al vector 0 es r de h1 h2, que es el residuo, entre la norma euclidiana de h1 h2 y todo, o sea, el límite tiene que ser igual a 0. Si se cumple esto, significa que la función sí es diferenciable. Estas son las partes de la diferencial y les vamos a decir paso a paso qué tenemos que hacer. Primero tenemos que evaluar la función y sustituir x por x más h, y lo mismo con y. Luego vamos a calcular las derivadas parciales de x y de y las vamos a evaluar en el vector x, que sería en x0 y y0, y luego vamos a multiplicar este resultado por h1 y h2 respectivamente. Para obtener el residuo vamos a despejar todos los factores que se están sumando y luego vamos a calcular el límite entre el residuo y la norma del vector h con ayuda de las coordenadas polares y vamos a verificar que sea 0. Si es 0, como dije anteriormente, se cumple y es una función diferencial. Ahora, en este ejemplo nos piden verificar que la función sea diferenciable en el punto 1,1. Entonces, como nos dijo Majo anteriormente, el primer paso sería evaluar x más h1 y y más h2 en la función original. Al evaluar esto, nos queda 10h1 más 6 más 4h2 más 8h1 por h2 más 4h1 al cuadrado
más 4h1 al cuadrado por h2. Luego, el siguiente paso sería evaluar el punto P en la función original. Al evaluar 1,1 nos quedaría 6. Después, calculamos las derivadas parciales, las evaluamos en el punto P y las multiplicamos por h1 y h2 respectivamente. Al calcular la derivada parcial de x nos queda 2 más 8xy y lo multiplicamos por h1 y lo evaluamos en el punto 1,1 y nos queda 10h1. Y para la parcial de y nos queda 4x al cuadrado, lo evaluamos en 1,1 y lo multiplicamos por h2 y nos queda 4h2. Después, para calcular el residuo, lo despejamos de la expresión que vimos anteriormente y sustituimos todos los valores que ya obtuvimos en la diapositiva anterior para poder ver cuál es la función que nos da el residuo. Después de evaluar y cancelar términos, nos da que el residuo es 8h1 por h2 más 4h1 al cuadrado más 4h1 al cuadrado por h2. Para verificar si esta función es diferenciable, calculamos el límite del vector h en el vector 0,0. En el numerador escribimos el residuo que obtuvimos anteriormente y en el denominador escribimos la norma euclidiana del vector h. Después de tener esta expresión, sustituimos h1 y h2 por r coseno de teta y r seno de teta respectivamente. Esto lo podemos hacer gracias a las coordenadas polares. Entonces evaluamos ahora el límite en r cuando tiende a 0 y sustituimos los valores de h1 y h2 en donde estaban en la función original. En el denominador podemos factorizar y cambiar coseno cuadrado más seno cuadrado de teta por 1 gracias a las identidades trigonométricas. Después, en el siguiente paso, nos queda raíz de r cuadrada y esta r la podemos cancelar con la r que está en el numerador. Así nos queda la expresión 4r coseno de teta por 2 seno de teta más coseno de teta más r coseno de teta seno de teta. Cuando evaluamos la r en esta función para calcular el límite, podemos ver que esta función nos da 0. Por lo tanto, podemos decir que la función sí es diferenciable. Bueno, ahora les indicaremos algunos teoremas que son importantes para seguir con el tema de la diferenciabilidad. Para empezar, tenemos la diferenciabilidad en n dimensiones, que es la versión extendida, la versión general de la fórmula que vimos anteriormente. Nada más que, como dice el título, pues para n dimensiones. Y lo único que se incluye es una suma desde i igual a 1 hasta n, donde iremos sumando todas las derivadas parciales evaluadas en el vector x0 y multiplicadas por el h que le corresponda dependiendo del índice que le toque a esa parte de la suma. El siguiente teorema nos puede ayudar a simplificar el cálculo de la diferenciabilidad de una función. Este nos dice que si tenemos una función definida en Rn y sus derivadas parciales son continuas en el punto x0 perteneciente a u, entonces f es diferenciable en x0. Esto quiere decir que si las derivadas parciales de la función que vamos a calcular, si todas son continuas, entonces podemos decir que la función es diferenciable.